que avance. Dios me dice que crea en su palabra. Cuando es momento de llorar, voy a limpiarme las lágrimas. Cuando es momento de quedarme desmayado, me levanto, me sacudo, sigo adelante. Mi Dios, si lo hizo con Pablo y con Silas, es mi Dios también. Yo puedo. Reacciono. Hay que reaccionar. Hay un pero en tu vida. Tienes que hacerlo. Pero cuando más estaba triste, pero cuando más no tenía ganas de ir a la iglesia, pero cuando no quería predicar en ese taxi, pero cuando estaba esa crisis económica, pero cuando esas personas se burlaron de mí, me maltrataron, pero cuando fueron injustos conmigo, pero cuando tenía que quedarme ahí, pero cuando no tenían nada que comer, pero cuando el doctor dijo, yo dije pero. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen pero en esta mañana? Dios te está dando un pero. Pablo y Silas dijeron pero. Reaccionemos. Se puede. Primer punto. Reacción. Diga conmigo. Reacción. Muy bien. Estamos siempre en el versículo de Hechos 16:25. Y aquí hay otro punto. Punto número 2. Orar. Diga conmigo, orar. Punto número 2. Vamos al versículo. Hechos 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban. Reaccionaron. Pablo, hagamos algo. Está bien, Silas, hagamos algo. Reaccionemos. ¿Qué hacemos? Platiquemos con Dios. ¿A quién más vamos a ir? Estoy de acuerdo, hagámoslo. El primero que se enteró de la situación difícil, el primero que escuchó qué pedían, el primero que supo qué necesitaban fue Dios. No fue el carcelero, no fue su hermano, no fue el pastor, no fue el consejero, no fue el líder de la comunidad de fe y compromiso, no fue el líder de jóvenes, no fue el pastor, fue Dios. Lo primero que hicieron. Me enteraba de estadísticas en nuestros países de América Latina. Esta es una generación que poco ora, poca oración personal. Es la generación que más pide oración, pero a otro. Ore por mí. Pastor, ore por mí. Ore por mi problema. Ore por esto, ore por lo otro. Y también, aquí se lo escribí todo. Mire, ore por esto. Y le voy a llamar para que ore por más. La generación que más pide oración, en serio, yo lo he visto, programas de televisión donde piden oración. No es crítica, esto no es que no se deba hacer, pero para que vean cómo estamos, solo abren un tiempo de oración y las llamadas no colapsan, no caben. Hay que tener más líneas porque la gente pide por dolor hasta de pelo, de uñas. La gente pide por todo, que se vaya la suegra de la casa, cosas de todo pide. No, hay que tener cuidado. Las suegras son de Dios, amén. Amén. Las suegras son de Dios. Ese no es. No podemos abrir un ratito la línea porque no caben las llamadas. Yo lo he visto en los tiempos de oración, lo he visto en los programas de oración de los jóvenes también. No digo que sea malo, por favor, no me malentienda o si me estoy mal expresando, discúlpeme. Hay gente que ocupa oración, claro que sí, pero no siempre. No podemos estar así. Esta es la generación que menos ora. La generación que menos dice, voy a ir a lo privado, voy a apartar este tiempo, voy a ir a la palabra de Dios, voy a orar como Dios manda, a platicar con Él. Dios, ¿cuál es tu mensaje? Dios, háblame, te escucho, me desconecto de todo. Señor, tu palabra dice que tú estarás conmigo. Dios, esta es tu palabra, yo la creo. Esta situación me está molestando, me tiene triste, me tiene encarcelado. Encárgate. ¿Qué vas a hacer? Bendigo a esta persona, Señor. Dame revelación. ¿Qué debo de hacer? Orar, platicar. Él va a hablar. Acompáñeme con su Biblia, por favor, al Evangelio de Marcos. Está un poco atrás de Hechos. No suelte Hechos. Téngalo ahí guardadito. Póngale una marquita. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Jesús enseñándonos qué se debe hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo.
Marcos 11:24. Jesús siempre enseñando y lo sigue haciendo. Este es el deseo de Él. Cómo orar, cómo pedir, por qué hacerlo. Dice Marcos 11, capítulo 11, verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis llorando, su Biblia está diferente a la mía. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Orando, no llamando para que oren, no pidiendo al pastor, no escribiendo, que oren, orando. Todo lo que pidan orando ustedes con Dios, Él los va a escuchar porque también es su Dios. Pidan en el nombre de Jesús y Dios lo va a hacer. Pidan, dice Jesús. Vamos, pidan. Yo los deseo ayudar. Yo los voy a ayudar, pero pidan ustedes. Solo están a esa distancia de orar, de apartar el tiempo. Dios los va a escuchar. Y Pablo y Silas entendieron eso hace muchos años. Pablo y Silas lo entendieron en una cárcel, que esos muros no se iban a abrir llorando, que Dios no lo iba a sacar de esa situación quejándose, desmayados, pidiendo al pastor que viniera a orar por ellos. Oraron, descubrieron que Dios contesta, que si le contesta al pastor Evelio, me contesta a mí también. Es el mismo Dios, no cambia hoy y siempre, es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? Tenemos que volver, mis hermanos, a la oración. Tenemos que volver a ese tiempo privado, ese tiempo donde solo hay intimidad entre usted y Dios, donde Dios es el primero, escúcheme bien, el primero en escuchar su problema. Dios tiene que ser el primero, el que tiene la respuesta es Dios en su palabra, no es el consejero, no es el tal maestro, no es el que llame por su petición, no, es la Biblia. Su palabra, ahí va a estar la respuesta. En tiempo de oración Dios le va a hablar. Se lo digo por convicción. No es un mensaje motivador, no es un mensaje de escritorio, es un mensaje vivido. Dios habla por su palabra y si lo hace conmigo, lo va a hacer con usted también. Amén. Vamos, volvamos a la oración. Es tiempo, es el momento. Dios nos va a hablar. Excelente lo que nos están enseñando Pablo y Silas, pero esto se pone aún mejor. ¿Puede creerlo? Se pone aún mejor, así que por favor no cierre su libreta, ni saque siempre su lápiz, su iPad, lo que quiera hacer. Esto se pone bueno. Vamos al punto número 3. Volvamos a Hechos, por favor, donde lo tiene marcado. Hechos, capítulo 25, verso 16. Vamos al tercer punto. Número 1 fue reaccionar. Diga conmigo. Número 2 fue orar. Diga conmigo orar. Y ahora el punto número 3. Cantar. Están en clase, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué dice el 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Punto número 3. Cantar. Diga conmigo. Cantar. Otra enseñanza que nos dan Pablo y Silas. Cantar. Cuando Pablo y Silas cantaron, pusieron a prueba esa fe. Pusieron a prueba la fe. Porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra. O sea, si estamos creyendo algo, hay que hacerlo. Si estamos esperando algo de Dios, hay que actuar como que ya lo tenemos. En fe hay que avanzar. Que viene, que Dios lo va a hacer. Que ya lo tenemos, viene en camino, ya lo veo, es como que lo tenga, esa es la fe. Y pues Pablo y Silas lo sabían y también lo pusieron por obra. Dice que cantaron las escrituras, cantaron de tal modo que los demás presos los oían. O sea, no tararearon, no intentaron cantar, entonaron himnos fuerte. Que todos escucharon, todos los presos escucharon. Era una convicción. Oiga, cuando uno canta de esa manera es que está convencido. Cuando uno eleva su voz es una señal de que hay fe. Es una señal de que algo sale, de que estamos convencidos, de que algo va a salir bien. Usted me dirá, hermano Pedro, yo soy terrible para cantar. Ya somos 2, no se preocupe. No se preocupe por eso. Pero Dios no mira, no escucha su voz, mira su corazón. ¿Con qué intención lo hace? Eso fue lo que miró en Pablo y Silas. La fe.
no como entonaban, no cuál cantaban. Cantar en una cárcel, eso sí es inesperado. Eso no se debe hacer, ¿no? Esa es la teoría. No se debería. Pero ellos hacen algo insospechado porque creen, porque tienen fe, porque saben de que Dios puede hacer milagros cuando uno tiene fe. Mis amados hermanos, no fueron las quejas, las lágrimas, no fueron el tiempo largo de oración, no fueron los gritos, no. Lo que abrió esa cárcel, la libertad que tuvieron en esa cárcel fue por la convicción, fue por creer de que Dios va a hacer algo, fue por decir, Dios, no veo la salida, pero la vas a dar. Es la convicción, no es lágrimas, es la fe, mis amados hermanos. No es quejas, no es lloro, no es sacrificios, es fe. Es fe lo que hicieron que ellos se convirtieran en unos adoradores, en espíritu y en verdad, auténticos, esenciales, que adoran, no importa la circunstancia, no importa dónde estén, no importa lo que estén pasando. Pablo y Silas se convierten en auténticos adoradores, no por sus quejas, no por sus lágrimas, por su fe. Cantaron convencidos, vamos a vencer, vamos a vencer. La victoria, más que física, la victoria más que derrumbarse esos muros, esa victoria de quedar libres, más que esa victoria, consiguieron una victoria sobre la duda, sobre el temor, sobre la desesperanza. Ese es el deseo de Dios, mis hermanos. Ese es el deseo de Dios para hoy en día, la iglesia de Jesucristo, para Honduras, para nosotros los cristianos esenciales, ciudadanos de primera. Eso es mover la mano de Dios con fe, ser auténticos. Hermano Pedro, yo siempre tengo preguntas, mira usted, porque ellos lo que querían era su libertad física. Ellos querían salir. Pablo y Silas lo que estaban buscando era salir y Dios los escuchó. Pero mi problema más grave es que se caiga un muro porque no estoy en una cárcel. ¿Cómo hago? Mi problema es más grave que me suelten las cadenas porque no las tengo. Pablo y Silas no buscaban libertad física, no buscaban que se quebraran esas cadenas, se rompieran, que esos muros se derribaran. Hermano Pedro, ¿cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no buscaban eso? Lo vamos a ver más adelante. Usted en su casa puede leer este pasaje más con detenimiento, con tiempo. Miren lo que sucede a través de esa crisis, a través de ese problema que no vamos a salir supuestamente. Lo que Dios hace en su crisis. Se caen los muros, volvamos a la historia, se caen los muros. Está Pablo y Silas sacudiéndose. Estamos aquí, no te mates, le dicen al carcelero, tranquilo, aquí estamos. El carcelero no puede creer lo que está viendo. ¿Por qué no se escapan? ¿Por qué no se escapan? Ahí está, las paredes ya no están, las cadenas ya no están, las rejas ya no están. ¿Por qué no se escapan? No temas, le dijo Pablo. Tranquilo, aquí estamos, no te mates. No puedo creerlo, dijo el carcelero. Yo ocupo de esto. Yo ocupo como ustedes adoraron, como ustedes están con esa fe. Yo ocupo, ¿qué puedo hacer para tener lo que ustedes tienen? Pablo y Silas le dijo, llévanos a tu casa, porque si tú crees, tu casa va a ser salva. Vas a ser salvo tú y tu casa. Tu crisis va a salvar a alguien más. Tu problema va a salvar a alguien más. Gloria a Dios por eso. El problema de Pablo y de Silas no eran precisamente solo estar presos. Dios tenía un propósito. Dios dijo, esto va a ser de gran bendición para ellos y para los demás. Hermano, alguien ocupa saber de tu crisis. No la quiero contar, hermano Pedro. Le va a dar miedo. No, le vas a contar cómo Dios te salvó, cómo Dios te sacó, cómo Dios te liberó, cómo eres libre. Le vas a contar. Alguien necesita escuchar. Vas a salvar a alguien por tu crisis. No te puedes rendir. No te puedes rendir. Y para ir terminando, esas son las tres cosas que Dios nos está enseñando, esos 3 puntos. 3 puntos que Pablo y Silas no entendieron. 3 puntos que están para nuestro alcance el día de hoy. Reaccionar.
Orar y cantar. Son 3 puntos que debemos tenerlos presentes en nuestras vidas, en cada situación difícil, en cada crisis. Mis hermanos, si los ponemos por obra, su crisis no va a ser igual, se lo garantizo. Y mientras los músicos suben, ¿sabe quién es el que mejor nos enseñó esto de adorar en crisis? Y aquí viene la conclusión. Escúcheme bien, por favor, no se pierda esto, porque esta es la parte importante del mensaje. ¿Qué quiso decir Dios esta mañana? Cuando sea libre, hermano Pedro, voy a adorar. ¿Se recuerdan? Yo pienso lo mismo. Cuando sea libre, voy a adorar. Pablo y Silas nos demostraron que no, porque no buscaban la libertad física. Pablo y Silas adoraron. Pablo y Silas adoraron y creyeron que iban a estar libres en ese momento, porque se sentían libres, adoraron, no importa su situación. Y Jesucristo también lo hizo. Jesucristo, ante la peor crisis de la historia, días antes de morir, hace algo insospechado. ¿Qué, hermano Pedro? Acompáñenme a Mateo 26:30, por favor. Mateo 26:30, para que lo vean bien, para que lo aprendamos todos juntos. Mateo 26:30. El Señor Jesús, momentos antes de morir, miren lo que dice la palabra. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús haciendo su última cena con sus discípulos. Viene la cruz, viene la muerte. Hermano, pero ¿cuál es la crisis del Señor? Si va a morir por la humanidad, el mayor milagro. Una crisis terrible de Jesús es morir por gente que lo vamos a negar. Es morir por gente que vamos a venir los domingos a escuchar mensajes y de lunes a sábado somos igual o peor. Esa es una crisis para Jesús, que lo vamos a confesar del diente al labio, pero con nuestras acciones, en los semáforos, en los trabajos, en las escuelas, en las universidades, somos peores que los que no tienen a Cristo. Esa es la peor crisis para alguien como Jesucristo, para el Salvador del mundo. No quiere ir a la cruz, pero sin embargo, sabiendo eso, sabiendo de que hay esperanza, y Él dijo, lo voy a hacer porque algún día la palabra va a llegar con vida y van a ser cristianos esenciales. Yo lo creo, dijo Jesús, voy a la muerte, voy a cantar. Y ¿sabe lo que dice la palabra que cantaba? Yo me quedé con la curiosidad, no me quedé con la curiosidad, fui a investigar con los estudiosos de la Biblia y les pregunté qué cantaba Jesús en ese momento. El Señor Jesucristo cantando, ¿se lo imaginan? Jesucristo cantando, el Salvador del mundo cantando. Y los estudiosos de la Biblia dicen que Él cantaba en esas reuniones de la fiesta de la Pascua. Se cantaban salmos, probablemente del 113 al 118. Y miren lo que encontré en el 115, lo que dice, escuchen. Confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda. Jesús cantándolo. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros también? ¿Les parece? Póngase de pie, por favor, lo más pronto posible.